Feliz Janmastami para todos. ISKCON Chosika Mandir, el hogar de su señoría Sisi Radha Madam Bihari, se enorgullece en presentar hoy a Srila Radhacaran Maharaj, quien es un maestro espiritual de ISKCON. Él es discípulo de Tamal Krishna Goswami, entró al movimiento en agosto del 77 en París. Por 43 años ha servido en el movimiento como pujari, cocinero, distribuidor de libros en Francia. En la India fue jefe de cocina en Gracia Radhacaran Prabhu en el 83. En el 88 se mudó a Australia y en el 94 se volvió el sirviente y secretario de Tamal Krishna Goswami. Luego viajó a Israel para predicar. En el 98 comenzó a visitar a China y en el 2000 comenzó un negocio de elaboración, de fabricación de deidades en distintas murtis que se vendieron en todo el mundo. En el 2010 se mudó a China, donde él vive haciendo seminarios, retiros, práctica, cursos, apareció en la televisión nacional, ha escrito libros, una persona maravillosa, y hoy estamos muy contentos de poder tenerlo con nosotros. Adelante, please, go on. Thank you so much. Hare Krishna, thank you very much. Hare Krishna, muchas gracias. So, okay, so Mataji is my translator. Yes, I am. Okay. Om Jnana Timirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Shvayan Rupa Kadamayam Daratisva Parantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you very much, South American Yatra, for having me for the Janmastami lecture. Muchas gracias, Yatra de Sudamérica, por tenerme hoy para la clase de Janmastami. And it is a great pleasure for me to speak a little bit about Krishna. Es un placer para mí poder hablar un poquito acerca de Krishna. Of course, here in Sridham Mayapur, we are already celebrating Srila Prabhupada's appearance day, but Por supuesto, acá en Sridham Mayapur, nosotros ya celebramos la fiesta de la aparición de Janmastami. But I will be in the mood of your celebration of Janmastami in your country. Pero yo estaré en el humor de la celebración, de su celebración en sus países. So, devotees have so many different topics to discuss when it comes about speaking about Krishna. It's actually unlimited. Los devotos tienen tantos tópicos de los cuales hablar cuando hablan acerca de Krishna, de hecho son ilimitados. And the reason for that is because Krishna himself is unlimited. Y la razón de ello es que Krishna él mismo es ilimitado. And when we want to try to understand, especially on a day like Janmastami, to understand Krishna's appearance, there are some very interesting points to cover. Entonces, cuando nosotros tratamos de entender en un día como hoy, de Janmastami, la aparición de Krishna, hay algunos puntos muy interesantes para tocar. Because Janmastami is a very special day during the year where all our hearing and chanting and service is intensified many folds. Porque Janmastami es un día muy especial por donde todo nuestro canto, lo que escuchamos, está intensificado en muchas formas. In other words, we are given an opportunity to be more Krishna conscious on that day than any other day of the year. En otras palabras, a nosotros se nos da la oportunidad de ser más conscientes de Krishna ese día que en cualquier otro día del año. And of course, on the day of Janmastami, the devotees are very keen to hear about Krishna's childhood pastimes. Y por supuesto, el día de Janmastami, los devotos son muy afortunados de poder escuchar acerca de los pasatiempos de Krishna en su infancia. Because by hearing those pastimes, the heart becomes very pure
and we become to gradually understand what is our relationship with Krishna. Porque por leer esos pasatiempos, nuestro corazón gradualmente se va volviendo muy puro y podemos entender los pasatiempos y tener el amor por Krishna. And as Krishna says in Bhagavad Gita, if one understands the nature of my activities and the nature of my birth in this material world, one will never have to take birth again. Y como lo dice Krishna en el Bhagavad Gita, cuando uno realmente entiende la naturaleza de su nacimiento, uno no vuelve a tomar nacimiento en ese mundo material nuevamente. Now, there is one word that Krishna mentioned in this verse of Bhagavad Gita, and that's divyam, divine. So his appearance and his activities are divine. They are not material at all. Entonces hay una palabra que Srila Prabhupada enfatiza en este verso, que es divino, lo que quiere decir que su aparición y sus actividades no son materiales, sino que son divinas. And this gives us a very clear indication that if we do want to understand Krishna, his form and his activities, we also have to become divine. Entonces esto nos da un indicio claro de que si nosotros en verdad queremos entender a Krishna y su forma, nosotros mismos nos tenemos que volver también divinos. Because Krishna is always situated on the highest platform of pure bhakti. So if we want to understand him, we also have to be situated on that pure platform of bhakti. Porque Krishna siempre está situado en la plataforma más elevada de amor puro, de bhakti. Entonces, si nosotros queremos llegar a amarlo, también tenemos que situarnos nosotros mismos en la plataforma de bhakti puro. And of course, we feel that we are not on that level yet, but by the mercy of the Acharyas and Srila Prabhupada, we are given a process by which we can reach that pure platform. Entonces, por supuesto, nosotros no estamos en ese nivel, pero por la misericordia de la Acharya y de Srila Prabhupada, a nosotros se nos da un proceso por el cual nosotros podemos lograr alcanzar ese nivel. And of course, it is not possible to consider any spiritual progress without the connection with the spiritual master. Y por supuesto, no podemos ni siquiera considerar ninguna clase de progreso espiritual sin la misericordia del maestro espiritual. Which means that we always have to be very, very grateful to Srila Prabhupada, who has given us this amazing science of bhakti. Entonces, nosotros tenemos que ser supremamente agradecidos con Srila Prabhupada por habernos dado este proceso increíble. From the very beginning of the Krishna consciousness movement, Srila Prabhupada gave us the Krishna book. Desde el comienzo del movimiento para la conciencia de Krishna, Srila Prabhupada nos dio el Krishna book, el libro de Krishna. From the very beginning, he gave us access into the world of Krishna's transcendental pastimes. Y desde el principio, bien al principio, Srila Prabhupada nos dio acceso a los pasatiempos de Krishna. Even though devotees may not be qualified to hear or to understand, the fact that we hear about Krishna is very purifying. Incluso si los devotos no están muy cualificados para escuchar y para entender acerca de Krishna, los pasatiempos nos van purificando. So one symptom that we are making spiritual progress is that our taste for hearing about Krishna's transcendental pastime is always increasing. Entonces, un síntoma de que nosotros estamos verdaderamente haciendo progreso espiritual es que nosotros tenemos un gusto por escuchar acerca de los pasatiempos de Krishna. And that should not just be on Janmastami Day, this should be every day of the year. Y eso no debiese ser en el día de Janmastami, eso debiese ser durante todos los días del año. Devotees should never miss an opportunity to hear about Krishna's quality and Krishna's pastime and Krishna's beauty.
Los devotos no debiesen perder ninguna oportunidad de escuchar acerca de las características de Krishna, los pasatiempos de Krishna o la belleza de Krishna. Another indication that Krishna's pastimes are transcendental is that devotees can hear the same pastime again and again, hundreds of times, and for them it is always ever fresh. Y la comprobación de que estos pasatiempos son trascendentales es que los devotos pueden escuchar estos mismos pasatiempos una y otra vez, cientos de veces, y siempre los pasatiempos permanecen frescos. Otherwise, mundane literature, people easily get tired of it. But when we hear the pastimes of Krishna, it is always new. Por ejemplo, con la literatura mundana, siempre si uno lo escucha muchas veces uno ya se cansa de ella, pero con los pasatiempos ellos siempre permanecen nuevos. Just like in India, people have been listening Krishna's pastimes or Mahabharata or Ramayana from childhood, from generation to generation to generation, and for them it's always ever fresh. Como por ejemplo en India, las personas han estado escuchando acerca de los pasatiempos del Mahabharata o del Ramayana y lo han hecho durante generaciones y generaciones, y estos pasatiempos siempre se mantienen frescos. There is another wonderful aspect of Krishna's potency is that these pastimes that he performs in Vrindavan and in Mathura and in Dwarka are repeated again and again unlimitedly within the material universe. Estos pasatiempos es otro aspecto hermoso de la potencia de Krishna, es que los pasatiempos que él desempeñó en Vrindavan, en Mathura y en Dwarka son contados una y otra vez. And this is done systematically on a very regular schedule from one universe to another. Krishna will appear, Krishna will perform the same pastimes, Krishna will kill the same demons, and Maharaj, Krishna would you will do mind? the same teaching. Would you mind to do shorter sentences, if you don't mind, please? Sure. I'm sorry. So this pastime takes place regularly all throughout the universe. Thank you so much. Estos pasatiempos se llevan a cabo en todos los universos. So for example, when Krishna comes to this world, he stays for approximately 125 years. Por ejemplo, cuando Krishna viene a este mundo, él se queda por aproximadamente 125 años. And these 125 years cover his childhood pastime, and then his pastimes in Mathura, and then his pastimes in Dwarka. Y estos 125 años cubren los pasatiempos en su infancia, tanto en Mathura como en Dwarka. And then, of course, he has his pastimes at Kurukshetra and in Hastinapur with the Pandavas. Y por supuesto, él tiene sus pasatiempos en Kurukshetra y en Hastinapur con los Pandavas. And from the moment that Krishna ends his pastime, at the same moment, he begins the same pastime again in another universe. Y en el momento en el cual Krishna termina sus pasatiempos en un universo, automáticamente él empieza esos mismos pasatiempos en otro universo. So in one sense, the entire material creation is none different than the spiritual world. Entonces, en un sentido, la creación material entera no es diferente de la creación del mundo espiritual. Because Krishna is always here. Porque Krishna siempre está aquí. And his pure devotees are always here. Y sus devotos puros siempre están aquí. And his transcendental pastimes are always taking place here. Y sus pasatiempos trascendentales siempre se llevan a cabo aquí. So what does Krishna do when he comes to this world? Entonces, Krishna, ¿qué hace cuando él viene a este mundo? We know from the Bhagavad Gita that he accomplishes three things. Nosotros sabemos, a partir del Bhagavad Gita, que él logra tres cosas.
He comes to protect his devotee. Él viene a proteger a sus devotos. He comes to destroy the demons. Él viene a destruir a los demonios. And he reestablishes the principles of religion. Y él reestablece los principios de la religión. And for that to take place, he has to arrange for many different kinds of people to take part of his pastimes. Y para que eso pueda tomar lugar, él tiene que hacer los arreglos con diferentes clases de personas para que vengan y tomen un lugar en esos pasatiempos. And every person who participates in those pastimes will get the right amount of mercy from Krishna. Y cada persona que participe de aquellos pasatiempos va a obtener la cantidad correcta de misericordia de Krishna. For example, when the demigods go to the milk ocean to ask Lord Vishnu to appear, Por ejemplo, cuando los semidioses van al océano de leche para pedirle al Señor Vishnu que aparezca, he is requesting all the demigods to come down with their wives to take part in his pastimes. él le está pidiendo, Krishna le está pidiendo a todos los semidioses que vengan con sus respectivas esposas a tomar un papel en esos pasatiempos. So some of those demigods will take part in Krishna's Vrindavan pastimes. Some will take part in the Mathura pastimes. Some will take part in the Dwarka pastimes. Entonces, algunos de esos semidioses van a tomar un papel en los pasatiempos de Vrindavan, otros en los pasatiempos de Mathura y otros en los pasatiempos de Dwarka. Some of the wives of the demigods will be part of Krishna's intimate pastimes in Vrindavan. Y algunas de las esposas de los semidioses van a tomar roles en los pasatiempos íntimos de Krishna en Vrindavan. Now you have certain yogis who have performed austerities and now enter Krishna's Vrindavan pastimes. Y también vamos a tener algunos yogis que han hecho algunas austeridades y van a entrar a los pasatiempos de Krishna en Vrindavan. And then you have those devotees who are eternal associates with Krishna, who come from the spiritual world to take part in his pastimes. Y también vamos a tener aquellos devotos que son los asociados eternos del Señor Krishna, que también van a venir a tomar un papel en esos pasatiempos. And the reason why there are so many different kind of people who are involved is because Krishna's human form is very special. Y la razón por la cual van a haber tantas personas diferentes tomando diferentes roles en esos pasatiempos es porque la aparición de Krishna en la forma de una persona humana es una aparición muy especial. In the spiritual world, there are no demons. En el mundo espiritual no hay demonios. But to see Krishna fight the demons, it is something amazing for the devotees to see. Pero que Krishna esté peleando con los demonios es algo increíble para los devotos, que ellos pueden ver eso. And those demons, not only they get killed by Krishna, but they also get liberation. Y esos demonios no solamente que Krishna los mata, sino que también les da la liberación. Then you have some of those devotees who have been practicing austerities for a very long time. Y también usted tiene aquellos devotos que han estado practicando austeridades por un largo tiempo. And now they qualify to enter Krishna's pastimes. Y ahora ellos están cualificados para entrar a los pasatiempos de Krishna. And in the presence of Krishna, they will complete their purification, and then they'll qualify to go back to the spiritual world. Y en la presencia de Krishna, ellos van a completar su proceso de purificación y van a estar cualificados para ir de vuelta al mundo espiritual. And this is actually our situation as sadhakas. Y esa es realmente nuestra situación como sadhakas. By the mercy of the spiritual master, we are given an opportunity to engage in pure devotional service.
Por la misericordia del Maestro Espiritual, a nosotros se nos da la oportunidad de comprometernos con el servicio devocional puro. And if we follow the process nicely, we will develop an attraction for Krishna. Y si nosotros seguimos el proceso de manera correcta, nosotros vamos a desarrollar una atracción por Krishna. Now, the level of attraction for Krishna is a very high level. Entonces, el nivel de atracción por Krishna es un nivel muy alto. To be attracted to Krishna, there should be no material desires left in the heart. Para tener un nivel de poderse atraer a Krishna, no tiene que haber deseos materiales en el corazón. Otherwise, one day we're attracted, another day we are not attracted. De otra manera, nosotros un día estamos atraídos a Krishna y el día siguiente no. But proper attraction is constant. It never, ever stops. Pero la atracción correcta, apropiada, es constante y nunca para. So we do this by following the training of the spiritual master. Entonces nosotros hacemos esto por seguir el entrenamiento del maestro espiritual, By serving the Vaishnavas, por servir a los Vaishnavas, by hearing Krishna's transcendental pastimes, por escuchar los pasatiempos trascendentales de Krishna. and then when we leave this body, we qualify to take birth in the womb of a resident of Vrindavan. Y cuando participamos de esos pasatiempos, nos cualificamos para tomar un nacimiento en el vientre de alguien en Vrindavan. And when we grow up in that environment, we may not interact with Krishna directly, but we become accustomed to what it means to serve Krishna unconditionally. Y cuando nosotros somos criados en un ambiente así, puede que nosotros no le hagamos un servicio directo a Krishna, pero nos vamos acostumbrando a cómo es servir a Krishna diariamente. So, for example, there were various gopis in Vrindavan who were either eternal associates of Krishna or they were gradually completing the process of bhakti. Entonces, por ejemplo, las gopis, había varias de ellas que ya eran asociadas eternas de Krishna y otras que estaban completando el proceso del bhakti. There are two examples. One are the wives of the Brahmanas. Krishna called them into the forest and then he sent them home. Por ejemplo, algunas esposas de los brahmanas, Krishna las llama al bosque y después las manda de vuelta a su casa. And then the others are the gopis who wanted to go to the rasa dance, but they were checked by their husbands. Y otras son las gopis que querían ir a la danza rasa, pero ellas las llamaron sus esposos. Now, I want to speak about something very, very important. Yo quiero hablar acerca de algo muy, muy importante. And that is the impact of hearing about Krishna on our own heart. Y eso es el impacto de escuchar acerca de Krishna en nuestro propio corazón. Because when we hear Krishna's pastimes, the description of those pastimes, they give images to our mind. Porque cuando nosotros escuchamos acerca de Krishna, las descripciones de esos pasatiempos nos traen a Krishna inmediatamente a nuestras mentes. When we read Srila Prabhupada's translation, when we read the commentaries of the acharyas, we get some images. It's like we see like a movie. Cuando nosotros leemos los comentarios de Srila Prabhupada o los comentarios de los acharyas, nosotros tenemos algunas imágenes y empezamos a verlo, a observarlo. Es como si estuviésemos viendo una película. Now, these images that we have in our mind, they become impregnated in the heart. Y esas imágenes que nosotros tenemos en la mente, esas imágenes se impregnan en el corazón.
And therefore, it is very important when we read Krishna's transcendental pastime to be attentive to the details. Y por eso es que es muy importante cuando leemos acerca de los pasatiempos de Krishna estar muy atentos a los detalles. For example, there is a very sweet pastimes when the gopis are very young. Por ejemplo, hay un detalle en uno de los pasatiempos cuando las gopis son muy jovencitas. And this is the day that Krishna is going to steal their clothes while they are bathing in the Jamuna. Y ese es el día en que Krishna va a robarles las ropas a las gopis mientras ellas se están bañando en el Yamuna. So the acharyas describe this pastime in every detail. Y los acharyas describen estos pasatiempos en cada detalle. The first thing is the girls left their home very early in the morning so that no one would see them. El primer detalle es que las gopis se fueron de sus casas muy tempranito por la mañana, de manera que nadie las pudiese ver. And they are all young girls. Y todas ellas eran niñas jóvenes. So they are holding hands, walking towards the Yamuna. Y entonces ellas se van de la mano, caminando hacia el Yamuna. Because they don't want to lose each other in the dark. Porque ellas no se quieren perder entre ellas, no se quieren perder en la oscuridad. And they enter the Yamuna water and the water is very cold. Y ellas entran en las aguas del Yamuna y el agua está muy fría. And Krishna takes advantage of that situation to steal their clothes. Y Krishna se aprovecha esa situación para robarles las ropas. So when you begin to build up these images of these little girls walking in the dark because they come from Barshana all the way to the Jamuna. Y cuando usted empieza a tener estas imágenes de estas niñas pequeñas, de esas niñitas caminando de la mano porque no se quieren perder y porque está oscuro y caminando desde Varshana hasta el Yamuna. So they have to walk for quite a while. Entonces ellas tienen que caminar un largo trecho. And while they are walking, they are discussing, little girls are discussing to each other how they're going to take bath, what kind of austerity they're going to perform, because their austerity is to marry Krishna. Y mientras ellas van caminando, ellas van discutiendo entre niñitas cómo es que van a entrar al agua y qué clase de austeridades van a hacer, porque la austeridad de ellas es casarse con Krishna. They all want Krishna as their husband. Todas ellas quieren a Krishna como su esposo. So they worship goddess Katyayani. Entonces ellas adoran a la diosa Katyayani. So Krishna will steal their clothes and then he will ask them to come out one by one to get their clothes. Y entonces Krishna les va a robar las ropas y les pide que salgan una por una a que les devuelvan sus ropas. And Krishna is a very little boy. Y Krishna es un niño muy pequeño. So they don't trust him. Entonces ellas no confían en él. But what he wants is for them to qualify to become the wife. Y la idea es que ellas quieren cualificarse para convertirse en la esposa. And this is really where we see the mood of complete surrender to Krishna. Y este es en verdad donde nosotros vemos el humor de la rendición completa a Krishna. And the very same day, Krishna will go towards Mathura with the cows, and then he will ask the carrot boys to go and get something to eat from the brahmanas. Y el mismo día, Krishna se va a ir a Mathura con las vacas, y ese mismo día le va a pedir a los brahmanas que le den algo de comer. And the brahmanas will completely reject their request. Y los brahmanas van a rechazar completamente su solicitud. But the wife of the brahmanas will unconditionally come forward to feed Krishna and Balaram.
Pero las esposas de los brahmanas van a ir completamente convencidas y proporcionar la comida para alimentar a Krishna y a Balaram. So when you read these pastimes, these images, they become impregnated in the heart. Entonces, cuando uno lee estos pasatiempos, estas imágenes se impregnan completamente en el corazón. And they create what we know as samskar. Y eso crea lo que nosotros conocemos como samskara. So the reason why we have material condition is because of the samskar from previous life and this life. Y la razón por la cual nosotros tenemos esta condición material es por los samskaras que tenemos de las vidas pasadas. Everything we look at, everything we hear, everything we touch, everything we taste creates a samskar. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros tocamos, lo que escuchamos, todo eso crea samskaras. So the purpose of Krishna consciousness is now to purify ourselves by creating spiritual samskar. Entonces, el proceso de conciencia de Krishna es para purificarnos a nosotros mismos, para crear samskaras. So that we come to the stage where in our hearts and in our mind, all we have are images of Krishna's transcendental pastimes. De manera que para que lleguemos a un momento en el cual todo lo que nosotros tengamos en nuestra mente y nuestro corazón sean samskaras relacionados con los pasatiempos de Krishna. There are many things that Krishna does which are beyond our power to understand. Hay muchas cosas que Krishna hace que están más allá de nuestro poder de comprensión. Because it is beyond our conception of what opulence is. Porque está más allá de nuestra concepción de lo que es la opulencia. That Krishna has millions of cows. Que Krishna tenga millones de vacas. That when Krishna performs his pastimes in the forest at night, there are all sorts of colors, all sorts of animals, all sorts of beauty that is manifested. Que cuando Krishna hace sus pasatiempos en la noche, se manifiestan una gran variedad de colores, de formas, de animales. And for example, we get a description of the Rasa Lila in the 10th canto. Por ejemplo, nosotros tenemos la descripción del Rasa Lila en el canto 10º. Now, if you have a painting of Krishna with the gopis in the Rasa Lila, you can only fit so many gopis. Entonces, si usted tiene una pintura de Rasa Lila con las gopis, usted solamente puede, you can only fit. Well, you can only have so many in the painting. Usted puede solamente tener tantas gopis en la pintura. But in Shastra, it's mentioned there are millions of gopis who take part in the Rasa Lila. Pero en los Shastras se menciona que hay millones de gopis que toman parte en el Rasa Lila. And it requires an amazing amount of management and planning. Y eso requiere una cantidad inmensa de administración, de gestión y de planificación. There are those who prepare the ground. There are those who prepare the musical instruments. Hay aquellas que preparan el terreno, otras preparan los instrumentos musicales. There are those who prepare the flower arrangements. Hay otras que preparan los arreglos florales. There are those who prepare the decoration for the body and the decoration for the clothes. Hay otras que preparan las decoraciones para el cuerpo y las decoraciones para la vestimenta. And everything is done to perfection. Y todo está hecho a la perfección. What kind of music? What kind of dance? What kind of movement? ¿Qué clase de música? ¿Qué clase de bailes? ¿Qué clase de movimientos? And all these things are in perfect harmony, just to please Krishna.
Y todo esto está en perfecta armonía solamente para complacer a Krishna. So, for example, you may want to refer to the Rasa Lila which is described by Kavi Karnapur. Por ejemplo, ustedes se van a querer referir al Rasa Lila que describe Kavi Karnapur In his book Ananda Brindavan Champu. en su libro Ananda Brindavan Shampoo. This is the most elaborate description of Rasa Lila I have never come across. Esta es la descripción más completa del Rasa Lila que yo alguna vez me haya encontrado. It is like putting into your mind images of this amazing, elaborate manifestation of love and colors and music and sounds and dancing. Esto es poner en tu mente imágenes de estas manifestaciones de amor, de colores, de música, de baile. And this Rasa Lila doesn't last just for one night. It lasts for one night of Brahma. Y este Rasa Lila no dura solamente por una noche, dura por una noche de Brahma. So this is inconceivable to our mind. Y esto es inconcebible para nuestra mente. But by hearing those pastimes, we become even more and more attracted to Krishna. Pero por escuchar esos pasatiempos, nosotros nos volvemos cada vez más y más, nos sentimos más y más atraídos a Krishna. There is another book which was written by His Holiness Shivaram Swami. Hay otro libro escrito por su santidad Shivanam Swami. It is called Damodar Janani. Se llama Damodar Janami. Damodar Janani is basically a book that describes the entire pastimes of the Damodar Lila. Damodar Janani es un libro que describe los pasatiempos completos del Damodar Lila. And we know that the Damodar Lila took place on the morning of the very famous festival of Diwali. Y nosotros sabemos que el pasatiempo de Damodar Lila tuvo lugar en la mañana del famoso festival de Diwali. So Nanda Maharaj and the cowherd boys and the residents of Vrindavan were very busy preparing for that festival. I can't hear you now. I can't hear. Ok. Shirti Priya, no funciona tu micrófono, actívalo. Ok. Un segundo. Her voice got cut off. Yes. I'm sorry, it's because I was coughing and I muted and Oh, everyone okay. is not allowed to unmute, so that's why All I right. answered. Would you repeat Have that a, last? have a glass of water. Drink something. May I, if you could give me 1 second just to do that, to bring Sure. a glass. Thank you. Sure. Voy por un vaso de agua que me dio tos, un segundito. I'm sorry. I don't know what. Are you okay now? Yes, thank you so much. All right. So I was explaining that on the morning of Diwali, Nanda Maharaj and the cowherd boys were very busy preparing for the celebration. Entonces, en la mañana, estamos diciendo que el pasatiempo de Damodar tuvo lugar en la mañana donde era el festival de Diwali y Nanda Maharaj y los pastorcillos estaban muy ocupados haciendo preparativos para ese festival. So Krishna was alone with Mother Yashoda at home. Entonces Krishna estaba solo con Madre Yasoda en casa. Now,
we have heard this pastime many times, Nosotros hemos escuchado este pasatiempo muchas veces, but the acharyas describe as they are seeing it with their own eyes. pero los acharyas describen este pasatiempo como si lo estuviesen viendo con sus propios ojos. And it may take 4 or 5 pages just to hear the description of Krishna moving around his bed. Y toma como 4 o 5 páginas solamente para escuchar la descripción de Krishna corriendo alrededor de su cama. And then of Mother Yashoda busy churning the milk. Y de Madre Yasoda ocupada batiendo la leche. And then they begin to have a conversation with each other, Y después ellos empiezan a tener una conversación entre ellos, which will lead to Krishna wanting attention. que va a llevar a que Krishna desee atención. So Mother Yashoda is wondering what is more important, for me to take care of Krishna's milk or for me to take care of Krishna. Entonces Madre Yasoda se va a preguntar, ¿qué es lo que es más importante para mí? ¿Que yo le preste atención a la leche de Krishna o a Krishna? So we know the milk is boiling over, so she puts Krishna down and she goes to take care of the milk. Entonces nosotros sabemos que la leche ya está hirviendo, entonces ella baja a Krishna y se va a cuidar la leche. And we also know that Krishna gets very upset, Y nosotros sabemos que Krishna se enoja mucho, but the acharyas reveal much more than that, pero los acharyas revelan mucho más que eso, where Krishna is having a conversation with Yogamaya. porque Krishna está teniendo una conversación con Yogamaya. And he is telling Yogamaya exactly what he is going to do. Y él le está diciendo a Yogamaya exactamente lo que él va a hacer. And Yogamaya says, you cannot do this. Y Yogamaya le dice, no puedes hacer esto. And Krishna says, you watch me, I am going to do this. Y Krishna le dice, obsérvame, yo voy a hacer esto. And Yogamaya is Krishna's own personal potency. So he's having a conversation with himself. Entonces Yogamaya es la propia potencia personal de Krishna. Entonces Krishna está teniendo una conversación con él mismo. So she says, please, please don't do it. He says, no, 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 I need to do this. Y ella le dice, por favor, no lo hagas. Y él le dice, no, 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 yo necesito hacer esto. So as we know, Krishna leaves the room, breaks the pots, walks outside, makes a big mess, and Mother Yashoda begins to run after him. Y como nosotros sabemos, entonces Krishna se enoja, rompe las ollas, se va de la habitación y la Madre Yasoda va corriendo detrás de él. So in this pastime, we see that Krishna actually has control over Yogamaya. Entonces, en este pasatiempo, nosotros podemos ver cómo Krishna tiene control sobre Yogamaya. Because normally Yogamaya decides what will take place. Porque normalmente Yogamaya es la que decide lo que va a suceder. But what Krishna wanted to show in this pastime is what is the real meaning of parental love. Pero lo que Krishna nos quiere mostrar en este pasatiempo es cuál es el significado real del amor de padre, el amor parental. And that parental love is exhibited on the highest level by the relationship between Mother Yashoda and Krishna. Y ese amor paternal, maternal, se exhibe, se muestra en su nivel más alto en la relación de Krishna y Madre Yasoda. There are 2 other pastimes that come to mind. Hay 2 pasatiempos más que me vienen a la mente. One is after Krishna has chastised Kaliya. Uno es cuando Krishna castiga a la serpiente Kaliya. And all the inhabitants of Vrindavan are on the bank of the Jamuna. Y todos los habitantes de Vrindavan están a la orilla del río Yamuna.
and they are completely exhausted mentally, physically, emotionally. Y ellos están completamente exhaustos físicamente, mentalmente, emocionalmente. So it is already late in the day for them to go home. So they decide to stay there overnight. Entonces ya es demasiado tarde en la noche para que ellos se devuelvan a sus casas. Entonces ellos deciden pernoctar, permanecer allí hasta el otro día. And they are all sitting on the bank of the Yamuna around Krishna. Y todos están sentados a la orilla del Yamuna alrededor de Krishna. Now, this is very unusual Y esto es muy inusual, because normally Krishna is with his parents in the morning, porque normalmente Krishna ve a sus padres en la mañana, then he is with the cowherd boys during the day, después él está con los pastorcitos durante el día, and then he is with the gopis at night. y después él está con las gopis por la noche. But in that pastime, they are all with him in one place. Pero en ese pasatiempo, todos están con él en un mismo lugar. So they are, each one of them are fully satisfied to have Krishna's darshan. Entonces, en ese pasatiempo, todos están completamente satisfechos de tener a Krishna. And of course, the same thing takes place when Krishna lifts Govardhan Hill. Y por supuesto, lo mismo acontece cuando Krishna va a la colina de Govardhan. Everyone gets to be with Krishna for 7 days to their heart's content. Y todos allí pueden pasar 7 días con Krishna para el placer de su corazón. So these images of Krishna's pastime have to be in our mind and in our hearts all the time, because they will create, actually they create our spiritual body. Porque estas imágenes tienen que estar con nosotros siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, porque ellas crearán, y en realidad, de hecho, crean nuestro próximo cuerpo espiritual. This is the whole idea of Krishna consciousness, is to spiritualize our consciousness and spiritualize our mind and senses so that we are always connected to Krishna's pastimes. Entonces esa es la idea, que nosotros podamos espiritualizar todo, espiritual nuestra conciencia, nuestra mente y nuestros sentidos, de manera que podamos ser conscientes de Krishna. And by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, in our Gaudiya Vaishnav line, we are given access to Krishna's Vrindavan pastimes. Y por la misericordia del Señor Chaitanya Mahaprabhu y por la Gaudiya, nosotros podemos tener acceso a estos pasatiempos de Krishna. Our process of sadhana bhakti is designed in such a way that we can revive our relationship with Krishna in his Vrindavan pastimes. Y el proceso de sadhana bhakti está diseñado de tal manera que nosotros podamos revivir that we can revive our relationship with Krishna in Vrindavan. Nuestra relación con Krishna en Vrindavan. So this leads me to one more pastime. Entonces esto me lleva a un pasatiempo más. There is a very nice pastime that took place in Dwarka. Hay un pasatiempo muy lindo que tuvo lugar en Dwarka. We know that Devaki, she only saw Krishna for very, very short time when he appeared in Mathura. Nosotros sabemos que Devaki, ella únicamente vio a Krishna por un periodo muy cortito de tiempo cuando estaban juntos en Mathura. Then he was transferred to Vrindavan. Después él fue llevado, transferido a Vrindavan. So Devaki's motherly love was taken away for many years. Entonces, el amor maternal de Devaki, le quitaron el amor maternal de Devaki por muchos años. She didn't have a chance to be a mother to Krishna. Ella no tuvo la oportunidad de ser una madre para Krishna. Especially the most important years for a mother is the childhood. Especialmente los días más importantes para una madre
Son los días de la infancia. So many years later, when Devaki was in Dwarka with Krishna, she talked to him about this. Entonces, muchos años después, cuando Devaki estaba con Krishna en Dwarka, ella le habló a él acerca de ello. She said, you know, I never got a chance to have you as a baby, to have you in your childhood. Y ella le dice, tú sabes, yo nunca tuve la oportunidad de tenerte a ti como un bebé, de tenerte en la infancia. So Krishna said, okay, I will be your child. Entonces Krishna le dice, ok, entonces yo seré tu niño. And Krishna manifested himself as a young boy, just like in Vrindavan. Y Krishna se le manifiesta como un niño pequeño, tal como estaba en Vrindavan. So you can imagine, Mother Devaki was so happy. Entonces ustedes se puedan imaginar, Madre Devaki estaba tan feliz. But not just her, because Krishna was, you know, a king in Dwarka, and he was surrounded by many queens. Pero no solo ella, porque Krishna era un rey en Dwarka y él estaba siempre rodeado de muchas reinas. And the most important queen was Rukmini. Y la reina más importante era Rukmini. So when Rukmini saw this childhood form of Krishna, she completely melted also. Entonces, cuando Rukmini vio esta forma de niño de Krishna, ella se derritió también completamente. And she made a request to the demigod Vishvakarma to carve a deity of Krishna as a little boy. Y entonces ella le hizo un pedido, una solicitud a Vishvakarma de que esculpiera una deidad como Krishna, to carve an image of Krishna. To carve a deity of Krishna as a little boy. Que esculpiera una deidad que fuese como Krishna como un niño pequeño. So he made that deity for her and she began to worship Krishna in that mood. Entonces él le esculpió esa deidad para ella y ella empezó a adorar a Krishna en ese humor. Now, when Krishna returned to the spiritual world and his pastime ended, Arjuna was in Dwarka. Entonces, cuando Krishna retornó al mundo espiritual y se terminaron sus pasatiempos, Arjuna estaba en Dwarka. And Arjuna found that deity. Y Arjuna encontró esa deidad. And he buried that deity on the ground. Y él enterró esa deidad, la puso bajo tierra. And as we know, Dwarka was taken over by the ocean. Y como nosotros sabemos, Dwarka fue completamente inundada por el océano. So even today, you have the remnants of Dwarka city under the ocean. Incluso hasta el día de hoy, ustedes tienen los remanentes de lo que queda de la ciudad de Dwarka hundidos bajo el océano. So this took place 5,000 years ago. Y esto tuvo lugar hace 5,000 años. Now, if you fast forward to the 13th century, entonces, si ustedes avanzan hacia el siglo XIII, there was a boatman who was sailing his boat from Dwarka to South India. Había un barquero que estaba navegando su barco desde Dwarka hasta el sur de la India. And because the water was very disturbed, he took one big lump of clay to keep the balance on the boat. Y porque el barco estaba muy inestable, entonces él tomó una gran lámpara y la puso para mantener al barco estable. But when he got to South India, the ocean was so agitated that he could not find his direction anymore. Pero cuando él tomó el curso hacia el sur de la India, el mar estaba tan agitado que él ya no pudo encontrar su dirección, su camino no lo pudo encontrar más. But from the shore, from the beach, there was a great sadhu who was waving at him, telling him, come this way. Pero desde la orilla había un gran sadhu que estaba haciéndole señas a él y diciéndole a él, venga
a este lugar. So the boat came to shore, and the boatman told the sadhu, "Thank you very much for saving me. What can I do for you?" Y entonces el barco finalmente llegó a la orilla y él estaba tan agradecido que le dijo al sadhu, usted me salvó, ¿qué puedo hacer por usted? Now, this sadhu was none other than the great Madhvacharya. Y ese sadhu no era otro que el gran Madhvacharya. So he said, "I don't want anything else but that big lump of clay that you have on your boat." Y él le dijo, yo no quiero nada más sino esa gran lámpara que usted tiene en su barco. So he took that lump of clay, cracked it open, and inside was the deity of Krishna. Entonces ella tomó esa gran lámpara y la abrió y adentro estaba esa deidad de Krishna. This was the deity that Rukmini used to worship. Y esa era la deidad que Rukmini solía adorar. So Madhvacharya installed that deity in the place that is known today as Udupi. Y Madhvacharya instaló esa deidad en un lugar que se llama hoy en día Udupi. And in Udupi, Krishna is worshipped just like in Vrindavan. Y en Udupi, a Krishna se le adora tal como en Vrindavan. They dress him like a little boy. They feed him like a little boy. He has his own cows. Ellos lo visten como un niño pequeño, lo alimentan como un niño pequeño, él tiene sus propias vaquitas. So, and this Udupi Krishna is is one of the most famous deity in India. Y este Udupi Krishna es una deidad de Krishna muy famosa, es una de las deidades más famosas en todo India. So we see that all the acharyas have this tendency to always look at Krishna's Vrindavan pastimes. Entonces podemos ver cómo todos estos acharyas siempre tienen la tendencia de mirar siempre a todos estos pasatiempos infantiles de Krishna. Because they are the sweetest. Porque estos pasatiempos son los más dulces. And sweetness means pure love. Y dulzura significa amor puro. So, as devotees, followers of Srila Prabhupada, we take the opportunity of a festival like Janmastami to try to remember those pastimes, but we have to do much more than that. Y nosotros como devotos y como seguidores de Srila Prabhupada, nosotros tomamos la oportunidad de recordar todos estos pasatiempos en Janmastami, pero tenemos que hacer mucho más que esto. Because it's not just about how much service we do. Porque no es únicamente tanto como cuánto servicio hacemos nosotros. It's not just about how many rounds we chant. No es solamente acerca de cuántas rondas cantamos. It's about our attitude. Es acerca de la actitud. And our attitude should be that we should be able to come to Krishna and say to Krishna, "My dear Lord, from now on, I am yours." Y es la actitud correcta, ser capaz de ir a Krishna y decirle, mi querido Señor, ahora yo soy tuyo. So we should be able to come to that stage where we have absolutely nothing else in our mind and nothing else in our heart, but to give ourselves to Krishna entirely. This is the objective of Krishna consciousness. Y debiésemos llegar a un punto en que nosotros no tuviésemos nada en el corazón, sino solamente esa rendición a Krishna, y ese es el objetivo de ser consciente de Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhu Hariburi. Acá estamos viendo si hay preguntas en este momento. Thank you so much, Radhacaran Maharaj. Fantastic, fantastic class. We are really fortunate because your conference was fantastic. Thank you so much. Okay. Yes. Okay. It looks that there is no question. Everyone was clear. Huh? It's okay. I think everybody is in the middle of celebrations. Perhaps.
for example, here in Argentina, right now, if it's 12 o'clock, Oh, okay. time to break the break our fast, but it's fantastic. Thank you so much for your wisdom. I hope in this month of September receive your seminary of congregational preaching. Right. Okay. Okay. We will work. Okay, let's see if there is some questions right now. Pues no hay preguntas. Okay, I'll let everybody go so you can break your fast. Thank you very much for having me. Okay, please give 1 minute because the devotees will offer some words for you. Please, give 1 minute. Hay dos preguntas. Una yo quiero hacer y hay otro devoto que antes que yo, Rama Pandit Das, quería hacer una pregunta. Okay. Primero Rama Pandit Das. Adelante, adelante. Prabhu says we have 2 questions. One of another devotee, and the devotee who spoke, he wanted to ask a question also. Oh. Rama Pandit has a question. Prabhu Rama Pandit, ¿quiere abrir el micrófono para preguntar, por favor? Prabhu ya puede preguntar. Rama Pandit, Prabhu. Ramitai, perdón, haz tu pregunta de mientras. Sí, porque cerró su micrófono. Bueno, mi pregunta era que hay unos escritos de Sutta Goswami que son muy íntimos, que hablan acerca de los pasatiempos de Krishna, y cuán verdad es, si el devoto sabe o no, que Srila Prabhupada nos prohibió leerlos. Quería saber eso. Si se recomienda quizás a los devotos neófitos no leerlos, o es para todos los discípulos o seguidores de Srila Prabhupada. Prabhu has a question in relation to some scriptures, some shastras written by Sutta Goswami, and he says that it seems that those are very intimate pastimes, Krishna pastimes. So he says that as far as he knows, Srila Prabhupada forbidden devotees to read them. So he wants to know if that's true or not, and in that case, if it is an instruction only for neophyte devotees or for everyone. That's a good question. Esa es una buena pregunta. The thing is that from the very beginning of our Krishna consciousness, we have access to all the literature. Entonces la cuestión es que desde el principio del movimiento de conciencia de Krishna, nosotros tenemos acceso a toda la literatura. But if we go too fast in trying to understand very esoteric topics, it will not be helpful to spiritual progress. Pero la cosa es que si nosotros empezamos a leer desde muy temprano tópicos esotéricos, nosotros podemos arriesgar that last point. If we start to read esoteric topics very early, we can. It will not be helpful for spiritual progress. Si empezamos a leer esos pasatiempos esotéricos muy temprano, eso no va a ser muy saludable para nuestro progreso espiritual. Because the heart is still impure. Porque el corazón aún va a estar impuro. So, this is not, intimate pastimes of Krishna in Vrindavan are normally discussed in very close, intimate circles, not in public. Entonces, los pasatiempos muy íntimos de Krishna en Vrindavan normalmente se discuten en círculos muy íntimos, no en público. This was the mood of Chaitanya Mahaprabhu, and this was the mood of the acharyas. Y este era el humor de Chaitanya Mahaprabhu y también el humor de los acharyas. Whatever we need to know, it's all in Prabhupada's books. Lo que sea que nosotros necesitamos, saber está en los libros de Srila Prabhupada. And if we need to go further into
trying to understand intimate pastime, we can only do this with the guidance of a very senior devotee. Y si nosotros queremos avanzar más en los pasatiempos íntimos de Srila Prabhupada, esto se puede hacer solamente bajo la guía de los devotos mayores de Srila Prabhupada. Los devotos mayores. Otherwise, it will be completely artificial. De otra manera, esto será completamente artificial. Now, it's very interesting because today you can go to any ISKCON gift shop and you will have access to all the Goswami literatures translated. Es interesante porque hoy en día ustedes pueden ir a cualquier centro de ISKCON y en sus librerías pueden encontrar todos los textos de los Goswamis traducidos. Even books that we are not supposed to read. Incluso libros que se supone que nosotros no debiésemos leer. So it's the devotee will be able to judge whether those literatures will help for spiritual progress or make one to the level of making offenses. Entonces, el devoto debe ser capaz de discernir si esos textos y esos libros le van a ayudar en su progreso espiritual o si va a ser para que se cometan ofensas. So one has to be very, very careful. Entonces uno tiene que ser muy, muy cuidadoso. Muchas gracias por la respuesta, muy completa. You're Thank you so welcome, much. Prabhu. Feliz Janmastami. Happy Janmastami. Thank you. Thank you. Hay otra pregunta, ¿no? Prabhu Rama Pandit tenía una pregunta. Digo, ¿por qué no la Sí, escribe? ahora, Ahí. ¿ahora me escucha? Sí. Sí. Madre, gracias Prabhu por la clase, muy inspiradora su clase. Thank you so much for your class, very inspiring. Yo le estoy saludando desde Chile, desde la frontera con Perú, Arica. I am in the border of Chile and Peru. Arica is the town, is the city. Right. Madre, por favor, ayude para que me entienda la pregunta, por favor. Prabhu, si puede hacer frasecitas cortas, le agradezco. Sí, por eso, por citas cortas. Se dice que cuando Krishna abandona este planeta, comienza Kali Yuga. It is said that when Krishna abandons this planet, Kali Yuga starts. Yes. Se dice también que aquellos que no son devotos ven la partida de Krishna como algo material. It is also said that those who are not devotees, they see Krishna's departure as a material thing. Yo conozco dos versiones. La primera dice que Krishna es matado por un cazador, por error. I know two versions. The first one says that Krishna was killed by a hunter by mistake. Y la segunda que yo conozco es que Krishna asciende al mundo espiritual en su carruaje. And the second one I know is that Krishna goes to the spiritual world in his chariot. La pregunta es, ¿existen más versiones? The question is, are there more versions? There's only one version, and that's the version of the Srimad Bhagavatam. Solamente hay una versión, y esa es la versión del Srimad Bhagavatam. And the Srimad Bhagavatam never mentions that Krishna is being killed. Y el Srimad Bhagavatam nunca menciona que a Krishna lo mataron. Krishna is shot by the arrow of the hunter, but he is not killed because Krishna does not die. A Krishna le dispara y le llega la flecha del cazador, pero esa flecha no lo mata porque Krishna no puede ser matado. So when the hunter comes forward to apologize for his mistake, Krishna is very kind and merciful to him. Como Krishna no muere, entonces cuando
el cazador se acerca para presentarle sus disculpas, Krishna es muy amable con él. And Krishna returns to the spiritual world, but we have to understand by that he doesn't need to return to the spiritual because he is always in the spiritual world. Entonces, cuando Krishna se va de la tierra, uno podría decir que él retorna al mundo espiritual, pero él no retorna al mundo espiritual porque él ya está en el mundo espiritual. So he can manifest himself in any universes at the same time. Porque él se puede manifestar en cualquiera de los universos al mismo tiempo. So we have to look at the authority of the Srimad Bhagavatam to understand these topics. Entonces nosotros tenemos que ver la autoridad del Srimad Bhagavatam para poder entender estos tópicos. That is the actual and only version. Y esa es la única y la versión única y real. Okay? Thank you, sir. So Thank you so you're much. going to break your fast? Okay, thank you so much. Verso 1. Abramos micrófonos para despedirnos. ¿Ah? Jai. Hare Krishna. Muchas gracias por la clase. Hare Krishna, muchas gracias. Jai. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Happy Krishna. Haribol. You're welcome. Hare- See you next time. Haribol. Jai, Sila Prabhupada aquí, Jai. Ya apareció la Sila Prabhupada aquí, Jai. Ya, Hare Krishna. Ya, Janmastami aquí, Jai.